Genética bacteriana. Sabemos que las bacterias son microorganismos con una capacidad extraordinaria de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Para comprender la esencia de esta capacidad es importante conocer sus bases genéticas, es decir, cómo está organizada la información genética, cómo realizan y regulan su expresión y qué mecanismos de variación genética poseen. Gracias a la mutación existen dichas variaciones. Además, otra característica importante del material hereditario es la recombinación, que consiste en la producción de nuevas combinaciones genéticas a partir de las generadas inicialmente por la mutación. Gracias a lo que se conoce como plásmidos, estas son moléculas de material genético que se replican independientemente del cromosoma bacteriano. Tanto las bacterias, virus y organismos eucarióticos tienen mecanismos de recombinación genética. En el caso de las bacterias existen 3 mecanismos de recombinación. La transformación es cuando el ADN exógeno puede intercambiar segmentos del ADN del cromosoma principal bacteriano. La conjugación es la transferencia del material hereditario en una bacteria donadora a otra receptora. Y por último, la transducción, que es un proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una bacteria a otra mediante un virus. Dichos mecanismos se profundizarán más adelante. Gracias al estudio de la genética bacteriana nos permitirá entender mejor las funciones esenciales del material genético y las características de su comportamiento, su capacidad de adaptación en el medio, sus mecanismos de virulencia que les permiten la colonización, invasión y cómo dañar las células eucariotas y además como consecuencia causar enfermedades en el individuo. La recombinación genética es el proceso mediante el cual los elementos genéticos contenidos en el genoma de diferentes individuos se combinan. Esto permite que el individuo origine alguna nueva función que puede dar como resultado una adaptación a los cambios en el medio ambiente. Este es un evento evolutivo importante, y las células tienen mecanismos específicos que aseguran que dicha recombinación se efectúe. A diferencia de los eucariotas, donde la recombinación genética ocurre en asociación a la reproducción sexual, en los procariotas comprenden una serie de mecanismos independientes del evento de reproducción celular. Estos mecanismos son llamados transformación, transducción y conjugación. Iniciando con la transformación, que es el proceso por el cual ciertas bacterias, llamadas competentes, son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente de otras bacterias, que están libres en el medio. Suele considerarse un fenómeno de laboratorio y requiere energía. Puede observarse naturalmente en cultivos de Haemophilus, Neisseria, Streptococcus y Staphylococcus. Para lograr la transformación en el laboratorio, se modifica la envoltura bacteriana, que puede ser por medios químicos, térmicos y eléctricos, produciendo células competentes que pueden ser transformadas. Además, se requieren de factores de competencia, los cuales inducen la expresión de nuevas proteínas y confieren la capacidad a la bacteria para consumir ADN. La transfección es la penetración de ADN procedente de fagos o plásmidos mediante este procedimiento. El modelo para el proceso de transformación inicia con la inducción del estado competente, el cual requiere de un factor de competencia. Luego, el ADN exógeno bicatenario se une a las células competentes en 2 pasos diferentes, la unión laxa y la fuerte. Después, los fragmentos de ADN monocatenario son transportados al interior celular unidos a proteínas. Estos complejos ADN-proteína facilitan la recombinación posterior de los fragmentos exógenos en el cromosoma huésped. Transducción es la transferencia de ADN de una bacteria a otra por medio de un bacteriófago. Existen 2 formas de transducción, especializada y generalizada. La especializada ocurre cuando un fago temperado porta genes bacterianos adquiridos durante un ciclo infeccioso anterior, y al infectar una nueva bacteria e integrar su genoma al cromosoma bacteriano, incorporará a este la información genética de la bacteria infectada previamente. La generalizada se produce por partículas virales defectuosas que se originan como cápsides vacías durante la replicación viral y luego incorporan ADN de una bacteria. Así, al infectar una nueva bacteria, podrán introducir en ella dicho material genético. Conjugación. Se basa en el intercambio unidireccional de información genética desde una bacteria donante a otra receptora mediante un contacto real. Los plásmidos son los elementos genéticos que con mayor frecuencia se transmiten de esta forma. La capacidad de conjugación depende de la presencia en la bacteria de plásmidos conjugativos,
que contienen los elementos necesarios para tal proceso. Un ejemplo muy conocido de plásmido conjugativo es el plásmido F de E. coli, que codifica las proteínas necesarias para la conjugación, incluyendo el pili sexual. Este es una estructura especializada esencial para el contacto entre la bacteria donadora y la receptora. Generalmente los plásmidos conjugados solamente causan la transferencia de su propio material genético, pero en ocasiones el plásmido puede integrarse al cromosoma bacteriano, y en el momento de conjugar se transferirá no solo a sí mismo, sino también a los genes cromosómicos que se encuentran tras él. Teóricamente, todo el cromosoma podría ser transferido, lo que requeriría más de 2 horas, pero la unión entre las bacterias por medio del pili resiste menos tiempo. Las cepas bacterianas con el plásmido F tienen gran capacidad de recombinación, por lo que se denominan cepas HFR. Este es un mecanismo muy efectivo para la transferencia de genes de resistencia antibiótica. Los plásmidos son moléculas circulares de ADN de doble cadena que constituyen una unidad de replicación independiente del cromosoma. Debido a esto, puede encontrarse más de una copia del mismo plásmido dentro de una célula bacteriana. Generalmente, los plásmidos de mayor tamaño se encuentran en pocas copias, mientras que los de menor tamaño pueden estar hasta en 100 copias por célula. El ADN plasmídico no porta información genética esencial para la vida de la bacteria, sino genes que le confieren nuevas propiedades fenotípicas y que en algunos casos les son útiles para su adaptación. Tipos de plásmidos. Existe una amplia variedad de plásmidos, pues son de distintos tipos, pero a grandes rasgos se pueden clasificar atendiendo diversos caracteres, como por ejemplo, su autotransmisión por conjugación, los cuales se dividen en plásmidos conjugativos y no conjugativos. Por su control de respiración vegetativa, los cuales se dividen en plásmidos de control estricto de número de copias, los cuales tienen un bajo número de copias por cromosoma y suelen ser de tamaños medios y grandes, y los plásmidos de control relajado, los cuales tienen un alto número de cromosomas, mayor a 10, y suelen ser pequeños. Por el tipo de fenotipos que codifican, los cuales se dividen en plásmidos de resistencia, también conocidos como plásmidos R, que son los que codifican una o más resistencias a antibióticos y o metales pesados. Plásmidos bacteriocinogénicos, los cuales codifican alguna bacteriocina y simultáneamente confieren inmunidad a la bacteria frente a esta bacteriocina. Y plásmidos de virulencia, los cuales modifican funciones relacionadas con la virulencia en muchas bacterias patógenas. Y por último, según su grupo de incompatibilidad, donde dos plásmidos pertenecen al mismo grupo de incompatibilidad si ambos son incapaces de coexistir en la misma bacteria. Esto fue todo sobre genética bacteriana. Muchas gracias por su atención.